Bien, sean todos bienvenidos a esta tercera extensión universitaria. Me presento, mi nombre es Laura Tomicha Vargas, estudiante de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, usando la materia de macroeconomía, y el día de hoy les explicaré sobre lo que es la inflación en la renta y el gasto. Bueno, eh, comenzaremos con lo que es demanda agregada, la producción de equilibrio, la inflación de demanda. Vamos a ver unos conceptos claves para poder entender mejor el tema sobre lo que es la demanda agregada. Bueno, se dice que la demanda agregada es la cantidad total de todos los bienes y servicios adquiridos en un periodo de tiempo, por los que agentes conforman con una economía, ya sea en los hogares, en las empresas, en las instituciones, las administraciones públicas y sectores, donde desde la perspectiva macroeconómica es un conjunto de las demandas ejecutadas, ya sea por las regiones o naciones. Esto quiere decir que representa toda la sumatoria de todos los gastos, de las exportaciones, de las inversiones y de los consumos realizados. Un ejemplo de lo que es la demanda agregada sería que los gobiernos deben controlar más todos los gastos públicos y utilizarlos de manera eficiente, lo cual a su vez genera puestos de empleo, y eso es que a pesar de que la oferta y la demanda agregada poseen diferentes eh, orientaciones, ambas se enfocan en los costos y los artículos o productos, donde en sí la cuya finalidad es establecer un punto de equilibrio entre los diferentes conceptos, ¿no? Donde para conocer un ejemplo es necesario que conozcamos los elementos que conforman la misma. Entonces, para así determinar cuál es la mayor demanda del país, donde dichos factores, el consumo, la inversión, los gastos públicos, las exportaciones netas, en el consumo se refiere a todos los gastos eh, ejecutados por los consumidores. Es con una finalidad de vivir, obviamente, más confortablemente, ¿no? Estos gastos obviamente se encuentran en la alimentación, en el vestir, en la salud, en la educación, transporte. Y la inversión se orienta en los gastos, en las industrias o en el estado donde deben realizar por su mantenimiento e importación. Bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que es la producción de equilibrio. En la producción de equilibrio, la inflación de demanda, en la inflación de demanda, es que desde existe la existencia de plena ocupación de los factores de producción y el capital, mano de obra, para el nivel de utilización, obviamente, de los factores en la economía, donde se produce en un equilibrio entre la demanda y la oferta agregada. En esta situación, si por alguna circunstancia se produce un aumento de la demanda agregada, la economía, el consumo privado, el gasto público, las inversiones o las exportaciones netas no existiría. Entonces, otro mecanismo más que el aumento del precio para establecer el equilibrio. Ahora vamos a ir sobre lo que es la inflación de demanda. En pocas palabras y en síntesis, la inflación de demanda se produce como consecuencia de que el poder de compra de la sociedad es mayor que la oferta y capacidad de producir, de producción en la economía. Entonces podemos citar algunos ejemplos que podemos decir que algunos, según la situación en pleno empleo, el gobierno aumenta el gasto público, a través de las órdenes de compra, habrá un aumento en nivel general de los precios puestos en el corto plazo, que no podrá aumentar la capacidad de producción de la economía. También otros factores eh,
pueden desencadenar un proceso millonario en Bolivia. Es un supuesto caso. En la economía está trabajando en pleno empleo, como ser la disminución de impuestos personales, que puede provocar un aumento en el consumo privado y, y por ende una reactivación de la demanda agregada. También podríamos decir que el análisis del tiempo de un tema de gran importancia para la conducción de la política económica, que tradicionalmente tiene dos objetivos principales, donde han sido de promover el crecimiento económico y que logra un nivel de inflación relevantemente muy bajo. Bueno, seguimos pasando. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la curva de Flippis y superávit. La curva de Flippis. La curva, hay tres relaciones en un conjunto que analiza un vínculo que existe entre la inflación y la actividad económica en el crecimiento. Y de la cantidad nominal de dinero, una puede ser la curva de Flippis vinculada a variaciones de inflación y el desempleo. La segunda puede ser la ley de Occam. Relaciona la variación del desempleo con las desviaciones del crecimiento económico. O también podría ser la relación de la demanda agregada vinculada al crecimiento económico o el crecimiento de la cantidad nominal del dinero y la inflación. En sí, la curva de Flippis no descubrió la existencia entre la inflación y el crecimiento económico. Entonces, de manera que para poder alcanzar los mayores niveles de crecimiento, la inflación podría ser relativamente bajo o por lo contrario, obviamente su economía presenta elevadas tasas de inflación. En ello afectará de manera adversa y la evolución del Producto Interno Bruto, que sería el PIB. Ahora vamos a tocar sobre lo que es el superávit. Es un monto mayor registrado al similar al precio del 2022. ¿Ya? También se destaca que en continua recuperación de la balanza comercial, mostrando un valor más alto en los últimos años en los países donde contribuyen más el superado. El comercial fue Indiana o India. Colombia, Japón. En la India fue una de las exportaciones de oro, seguido donde viene Colombia con las ventas externas de torta y de aceite. Y en Japón sería la oferta exportable de zinc. Señaló que el 51%, donde señaló que el 51% de las importaciones en Bolivia corresponden en la industria manufacturada que representa las extracciones de hidrocarburos y la extracción de los minerales, donde también se podría decir que el saldo positivo de la comparación entre los ingresos del Estado y los ingresos a lo largo plazo determinado, usualmente eh, al año calendario, teniendo en cuenta lo que ha saldado en la balanza comercial, donde se resulta que las salidas y las ingresas por importaciones y el ingreso por las exportaciones y en caso de dar a favores a denominado de superávit. Bueno, como conclusión del tema sobre el gasto de renta, en conclusión, obviamente importante sobre la renta y el gasto, que ambos son elementos fundamentales en la gestión financiera personal o empresarial. La renta se representa los ingresos generados en una persona o entidad, mientras que el gasto obviamente se refiere a los desembolsos realizados para cubrir necesidades o adquirir bienes y servicios. Que para mantener una situación financiera saludable, es esencial que la renta sea igual o superior que el gasto.
Y si el gasto supera los ingresos y se crea un déficit que pueda llevar a problemas económicos como deudas o dificultades para cumplir los compromisos financieros, obviamente, ¿no? Sí, obviamente aquí en Bolivia, bueno, pues el sueldo básico es 2.000 y tanto, pucha. Tenemos que tomar conciencia, obviamente, que nuestros bienes y servicios, obviamente, son más importantes que eh, nuestras salidas, nuestras compras innecesarias que a veces uno no piensa, ¿no? Y tiene que más pensar en la familia, en las necesidades, servicios básicos, alimentación, vestimenta. Hay que tener, sí, un control en esa parte. Bueno, esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención y espero que le haya sido útil este tema que fue eh, sobre la inflación. Bueno, yo me despido. Hasta el próximo en vivo. Gracias.